Bienvenidos a esta sesión 2023 sobre las fiestas del Señor. Estamos hoy 6 de abril, primer día de la fiesta de panes sin levadura. Ayer, miércoles santo, hubiera sido el 14 del mes de Nisan o el 14 del mes de Abib. Y hoy, el día siguiente, es el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Queremos dar hoy una introducción a esta gran fiesta y es importante señalar que panes sin levadura o Pesach son sinónimos en las escrituras. Si examinamos el Nuevo Testamento, vamos a ver que a veces llaman la fiesta de Pesach y otras veces panes sin levadura, aunque son técnicamente dos fiestas, por la tradición son muy unidos. En realidad la época lleva tres fiestas: panes sin levadura, Pesach, que ocurre el 14 del mes de Abib, luego el día siguiente inicia panes sin levadura es un tiempo que inicia con un Shabbatón, un gran Shabbat o un alto Shabbat, un día de reposo absoluto, que sería hoy, y eso es seguido por 6 días hasta el séptimo día, que es otro Shabbatón, terminando la fiesta de panes sin levadura. En medio ocurre el día después del Shabbat, que sería en este caso en el cumplimiento de las profecías de la Biblia, desde el día después del Shabbat semanal, que sería el Shabbat normal. Cristo resucita, que sería domingo. Ahora, Jesús cumple como profeta que es y como Mesías que es, como rey y creador que es, el que tiene autoridad soberana sobre los tiempos. Él controló el calendario para que en el año que él muriera, todo fue coordinado exactamente según las profecías. Y es según el calendario bíblico, no según la teología o la filosofía existencialista de Karl Barth, que no se fija en el calendario porque para él, si Cristo muriera, no muere en el espacio y tiempo, muere en Geschichte, que es el espacio del noómeno de Kant, lo cual es ridículo, pero es parte de la teología neoortodoxa. Dice Isaías 29:19, tus muertos volverán a vivir y los cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. Jesús es el primogénito de entre los muertos y él garantiza como primogénito, como primicias, como gavilla de primicias, que el resto de la cosecha tiene garantizada por las misericordias seguras de David la resurrección, como Isaías profetiza aquí. La teología de ascensión, la teología de las 7 fiestas, hay una teología que se podría llamar especulativa, no en el sentido que especula, sino profetiza el camino
de la espiritualidad. Las fiestas, además de ser tiempos especiales proféticos, como el cronograma de Dios, son tiempos también que hablan del progreso de cada creyente y la iglesia en la espiritualidad bíblica. Pesach, panes sin levadura, primicias, la tercera fiesta de las fiestas de primavera, Shavuot o Pentecostés, que ocurre en el mes de Sivan, el tercer mes. Pesach, panes y primicias ocurren en el primer mes, y como pueden ver en el trasfondo de la imagen mía está la cosecha de las gavillas de cebada, porque esta primera fiesta es las primicias de cebada, seguido por las primicias de trigo, que sería Shavuot, y pasamos un largo rato de verano para llegar al séptimo mes, la fiesta de trompetas, Rosh Hashanah, la fiesta de expiación, Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de cabañas o tabernáculos. Son las tres fiestas, estas tres son las tres fiestas de otoño. Shavuot es la fiesta de verano, el inicio del verano. Es también una fiesta de primicias, pero primicias de trigo. En la fiesta del fin del año, la recogida de todos los frutos es la fiesta de los frutos, olivos, de uvas y otros frutos, manzanas, cerezas y otros frutos que hay en la tierra de Israel. Estamos entonces actualmente en Pesach o panes, en las primicias de la cosecha de cebada en Israel, en esta precisa época que estamos hablando hoy. Ahora, este mapa espiritual, además de ser experiencias en Cristo, es el progreso del peregrino espiritual. Si quiere caminar con Cristo hasta el final, hasta la perfección, esto nos marca los pasos, las experiencias, los conocimientos, los aprendizajes, el proceso de llegar, no solo de experimentar, sino y vivir, sino de entender, comprender y al final aprender en plenitud lo que significa y lo que fuera en nuestra vida una vivencia en Cristo cada una de estas fiestas. Claro, las fiestas en la entrada de la vida espiritual son las fiestas de salvación. Luego tenemos entrada por el Espíritu Santo a la fiesta de llenura, que es la fiesta de Pentecostés, que nos ingresa por el primer velo al lugar santo. Aprender por el Espíritu ser sacerdote ante Él y estar ministrando en la vía iluminativa. Entonces, las primeras fiestas nos hablan de la vía de santificación, de purificación. Claro que sí, Pentecostés, con el fuego de Pentecostés, que somos la ofrenda donde el fuego de la llama del Espíritu Santo cae sobre toda carne,
sobre nuestra carne y empieza también este fuego a quemar, a obrar poderosamente en nuestra vida para llevarnos a la experiencia de escuchar su voz, de escuchar su ley, porque la ley viene en voz de trompeta, de escuchar su palabra que nos llegue con claridad como voz de trompeta, pasar el velo espiritual por la fiesta de expiación que nos ministra en plenitud un camino a la plenitud del Espíritu Santo que es proféticamente, escatológicamente, espiritualmente visto como la fiesta de los tabernáculos, que sería ya la fiesta del matrimonio espiritual, las bodas del Cordero. Entonces, en cada velo o en cada transición, hay una experiencia de lo que San Juan de la Cruz hubiera llamado la noche oscura del espíritu pasivo, ya en esta fase aquí que nos lleva a las bodas del Cordero. Y aquí estamos hablando de la boda espiritual, de la unión con Dios. Y aquí entre primicias y Pentecostés, con el conteo del Homer, estamos estableciendo que hay un nexo entre la resurrección de Cristo, porque Él resucita en primicias, y la dádiva del Espíritu Santo que nos ministra la habilidad sobrenatural de ministrar a Él en la oración, en la alabanza, en las acciones de gracias, en todo tipo de sacrificio espiritual, de ser su voz como voz de trompeta también, de escuchar su voz, de proclamar su voz y vivir con Él, habitando, por decirlo así, en tabernáculos. Y claro, el primer tabernáculo es este vestido, esta vasija en que yo vivo, que es mi cuerpo. Que me lleva entonces a la perfección. Entonces hemos propuesto esto como un itinerario espiritual visto en las fiestas. Eso es hermoso, eso es poderoso y usted lo ha escuchado aquí porque que yo sepa no hay otro que está mirando las fiestas como yo miro las fiestas en este sentido. Lo he recibido por revelación de Dios y sería una larga historia de contar mi testimonio cómo Dios me llevó a esto. Piénselo, hermano, péselo, estúdielo y no me crea a mí, investígalo en la palabra y vas a ver que, bueno, he dado vueltas a esto a más de casi 40 años y creo que tengo razón. No es una mera doctrina, ninguna de estas cosas, son también experiencias, no somos existencialistas, pero Cristo nos manda a ser santos como Él es santo, y eso significa progresar en el camino. Él es el camino, este camino por la montaña es un camino en Él, por Él es el camino. Y Él nos lleva al scopos, a la meta, y la meta es la imitación perfecta de Él. Entonces, aquí es otra visión de lo mismo.
Pesach, ya dicho más en forma hebreo, Hag Hamatza, panes sin levadura, Bikurim, primeros frutos, Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah, trompetas, la voz del trompeta, Yom Kippur, expiación y Sukkot. Es el itinerario espiritual del verdadero discípulo en Cristo. Nota que hay 7 pasos y 3 grandes divisiones de las fiestas, 7 fiestas y 3 épocas. No solo son doctrinas y no solo siguen las 7 doctrinas de Cristo, porque la séptima doctrina de Cristo, que es perfección, corresponde a Sukkot. Uno de los problemas que tenemos como cristianos, como iglesia, es que no tenemos ciertos esquemas bíblicos en nuestra mente. Entonces, cuando leemos la Biblia y el profeta Ageo dice en el día 21 del séptimo mes, tal o cual cosa sucede, no dice la fiesta, solo dice el día y el mes. Esto debe llevarnos inmediatamente en el cronograma bíblico de las fiestas a las fiestas del séptimo mes, Tishri Etanim. Aquí estamos inmediatamente en la fiesta de Sukkot. Entonces la revelación que está recibiendo Ageo tiene que ver con esta fiesta. De hecho, el 21, si no me equivoco, es el día de la Hosana Rabbah, la gran Hosana, el último y gran día de la fiesta. Entonces, hay ciertos nombres de meses y fechas que esto debe el discípulo que quiere caminar con Dios en su palabra, leer la palabra corrido, pero entender lo que lee, debe tener este esquema como buen talmidim, por decirlo en hebreo, o ser discípulo, bien discipulado en la ley, en la palabra, conocer todas estas fechas. Entonces tenemos el calendario civil en este lado y en este lado el calendario religioso. Y el primero de los meses es el mes en que estamos estudiando hoy, Nisan o Aviv o Pesach. Sivan o Shavuot, Pentecostés, es el tercer mes. Elul es el mes sexto, el mes de la preparación espiritual para el más grande de los meses, quizá más solemne y más gozoso, que es las fechas al fin del año en el recogido de todos los frutos del año. Luego el otro, quizá después de las 7 fiestas, la fiesta de Purim es otra fiesta bíblica que los evangélicos no se fijan mucho, que recientemente recibo enseñanzas de Dios en su palabra, que esta fiesta es sumamente importante para la madurez en Cristo. Y otra fiesta que es mencionada indirectamente en la Biblia, en los evangelios, sería en el mes de Kislev. Purim es el mes de Adar. Entonces, cuando usted lee que tal cosa ocurre en el mes de Adar, vas a saber que estamos en el mes de Purim. Entonces, el profeta va a estar hablando de
temas relacionados a Purim. Si está hablando de Kislev, va a ser temas alrededor de Hanukkah. Las fechas más importantes, los meses más importantes es Tishri o Tishrei Etanim, que son nombres del mismo mes. Sivan, que es Shavuot o semanas, la fiesta de semanas. Y Pentecostés, tercer mes, y el primer mes, Nisan o Abib. Entonces, cuando la Biblia dice que el arca de Noé descansó el primer día del primer mes, es casi seguro que estamos hablando del calendario religioso y curiosamente ocurre en el mes de Abib. Abib tiene que ver con, es una intuición en su definición a los brotados de cebada, tiene que ver, es una palabra que tiene que ver con las plantas, y Nisan también tiene su significado que más adelante quizá vamos a analizar. Entonces, los festivales de primavera son, en repaso, Pesach o Pascua, Hag Hamatza, panes sin levadura, Bikurim, primicias, o la gavilla de los primeros frutos, las primicias de cebada. Luego hacemos el conteo del Omer, 49 días, y el día 50 contamos 7 semanas, 49 días, y el día siguiente, que siempre tiene que ser por definición un domingo, porque empezamos contando desde el día después del Shabbat, que sería Bikurim, que siempre ocurre domingo. Entonces vamos de domingo a domingo. Pentecostés, la dádiva de la ley, y aquí con el Espíritu Dios escribe por su Espíritu su ley potencialmente en nuestro corazón. Si le escuchamos, le obedecemos, su ley empieza a gobernar nuestra vida. Y esa es la fiesta que gobierna la edad de la iglesia. Y 120 días después, curiosamente, porque 120 tiene que ver con un periodo donde Dios lucha, guerrea con la carne, ¿verdad? Dios dice que no va a contender para siempre con el hombre. Dios contiende con nuestra carne y lo está haciendo con el fuego de su Espíritu desde nuestro bautismo en el Espíritu Santo, nuestra llenura del Espíritu Santo. De ahí es tan importante de estar lleno del Espíritu Santo. Hasta la plenitud se supone que viene en la limpieza final que San Juan de la Cruz hubiera llamado la noche oscura del espíritu pasivo. Son cosas muy profundas hasta que usted haya estudiado las fiestas y ve que este gran místico San Juan de la Cruz intuye completamente. No habla de estos temas, pero intuye perfectamente el esquema espiritual que nos lleva a la perfección. Entonces, este bautismo de fuego nos lleva hasta, quizá podríamos decir que Dios limpia completamente su era, quitando la paja de nuestra vida, que lo quema con fuego del Espíritu, para llegar a la fiesta de las bodas, que es la fiesta de Sukkot. Y no necesariamente implica solo
es una fiesta escatológica de las bodas al final de esta época en la segunda venida, pero creo que espiritualmente Dios quiere que lleguemos a esta plenitud antes de morirnos también. Entonces, cuando hablamos de las fiestas, tenemos que realmente pensar profundamente sobre estas experiencias, esas doctrinas, estas verdades, de conocerlos, experimentarlos, vivirlos, entenderlos y lograr comprenderlo para que sea un hábito, una cosa que irradia nuestra vida como norma de vivencia que nos lleva a lo que los santos antiguamente llamaban unión con Dios. La unión con Dios en el sentido experimental o experiencial no es nada diferente que lo que dijo Pablo en Gálatas, que con Cristo soy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Una cosa es esta verdad legal, que desde el momento que recibo la salvación por la regeneración del Espíritu Santo y soy justificado por la fe, ya esta verdad es una verdad en mi vida, pero no es mi experiencia. Entonces, el progreso del peregrino en la imitación de Cristo, en la espiritualidad, nos lleva poco a poco, si somos fieles, si estamos dispuestos a caminar con Él y no rendirnos, vamos a llegar a esta purificación pasiva que habla Yom Kippur, que es una actuación más profundo en la experiencia de lo que es nuestro legalmente en la cruz y por la santidad que viene imputada sobre nuestra vida legalmente, pero no es nuestra experiencia. Dios empieza a tratar con nuestra vida y tratando con nuestra vida nos lleva por este bautismo en el fuego del Espíritu Santo, donde Él empieza a quemar. Los pentecostales, mis queridos hermanos bautistas, tenían razón. Que quema, pero no es una experiencia tan gozoso. Significa aflicción en el espíritu, lucha, guerra espiritual en nuestra vida contra nuestra carne. Él está contendiendo contra nuestra carne, como fue Jacob en Peniel, que fue el momento como la noche del espíritu pasivo de Jacob, donde el espíritu, más bien Yeshua mismo, luchó con él, que lo llevó a su transformación casi final, a la altura espiritual que él caminaba en la última etapa de su vida, cuando llegó a ser tan grande que fue consejero, padre espiritual de Faraón mismo. Ese es el poder de la vía unitiva, mis amados hermanos. Entonces, vamos a terminar hoy en esta breve introducción a las fiestas, y posiblemente mañana vamos a seguir y hablar un poco más con detalles de panes sin levadura. Recuerda que Cristo muere, y lo vamos a comprobar más adelante, el 14 de Nisan, que hubiera sido miércoles santo,
entre las 2 tardes, que sería 3 de la tarde, tiene que ser sepultado para no contaminar el día del Shabbatón, el gran Shabbat, sumamente santo de reposo, que es el primer día de los 7 días, del 15 al 21 del mes de Nisan o de Abib. Hay que conocer los 2 términos, Abib o Nisan. El término en Esdras y Nehemías es Nisan, creo que es más babilónico, y el término Abib es más hebraico. Y bueno, tenemos la muerte de Cristo, del Mesías, el sepulcro de Mesías en panes y su resurrección en primicias, donde nosotros somos corresucitados en Él, por Él, y cuando Él asciende, en Él también somos coascendidos en Él y sentados con Él, porque estamos en Él, en Cristo. Y esto es, en esencia, esta parte de las primeras 3 fiestas del año litúrgico, si podemos decirlo así, el año, el calendario de las fiestas. Y curiosamente, cuando antiguamente la iglesia seguía, y las iglesias litúrgicas todavía siguen su calendario litúrgico, siguen básicamente estas 4 fiestas, no saben nada de estas fiestas. En realidad, si yo quisiera proponer un calendario litúrgico espiritual para la iglesia, debe llevar 7 o 9, perdón, 7 o 8 tiempos donde vamos a estar reflexionando como iglesia sobre diferentes experiencias y sacrificios espirituales que ocurren por emuná, por fe y halachá en el camino, en la práctica. El halachá, si no me equivoco, tiene más que ver con la práctica, y el emuná, la fe o verdad. Ahí podría estar yo, mi memoria me falla ahí un poco. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que hay unos trozos suculentos de carne y unas pepitas de oro profundos que usted puede pensar, masticar, meditar, estudiar, mis amados hermanos. Hasta la próxima vez, que Dios les bendiga.